Bienvenidos a Lengua y Literatura de séptimo año de educación básica. Hoy conoceremos sobre las primeras formas de escritura. El origen de la escritura se ubica antes del año 3000 antes de Cristo, en Mesopotamia, a las orillas de los ríos Tigris y Éufrates. Allí habitaron poblaciones que vivían de la agricultura y la ganadería. Esta sociedad experimentó un altísimo desarrollo económico. Su producción de leche, de aceite, de lana, de trigo, les exigió registrar de alguna manera estos productos. Así nació la escritura cuneiforme. En el templo sumerio de Uruk se encontraron las primeras inscripciones hasta ahora conocidas. Las escrituras antiguas evolucionaron hacia el fonetismo y de este se derivó el sistema alfabético, fundamento de la escritura actual. Tanto en la lengua escrita como en la lengua oral se necesitan un emisor y un receptor. En el caso de la oralidad, debe haber una coincidencia contextual sincrónica de estos dos elementos, a diferencia de la escritura que es asincrónica, es decir, no necesita la presencia simultánea de emisor y receptor para que el mensaje llegue. Gracias a la escritura se puede leer algo que alguien escribió hace muchos años y que no vive ya. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, que fue escrito hace 400 años y en pleno siglo XXI, los receptores siguen leyendo y deleitándose con esta gran obra. La imprenta y la máquina de escribir impulsaron la difusión de la lengua escrita, cuyo soporte fue el papel. Los primeros alfabetos solo usaban consonantes y aparecieron hacia el año 1150 a.C. La invención de las tablillas de arcilla por los sumerios, los papiros por los egipcios y el papel por los chinos fueron decisivos para el desarrollo de la lengua escrita. Recordemos que el alfabeto fenicio llegó hasta los griegos y ellos le añadieron las vocales. Posteriormente, los romanos adaptaron el griego a la escritura latina y la difundieron por toda Europa. Existen dos tipos de escritura, la escritura ideográfica y la escritura alfabética. La escritura ideográfica, para algunos investigadores, comenzó utilizando pictogramas, que son imágenes reconocibles de la realidad, mediante los cuales se transmitía un mensaje. De esta forma, la escritura fue eficaz y utilizada hasta nuestros días en la señalética y en la publicidad. Cuando estos pictogramas fueron estilizándose, pero continuaron teniendo como referencia los objetos de la realidad, es decir, guardaban relación con la semántica, surge la escritura ideográfica, como la escritura china, a base de caracteres. En cambio, cuando los pictogramas perdieron toda semejanza con el objeto que les dio origen, aparecieron las escrituras logográficas. Los jeroglíficos fueron las primeras estilizaciones de los pictogramas, pero luego la escritura se fonetizó, tomando como unidad la palabra y su significado. Luego de miles de años, los humanos desarrollaron el alfabeto. Este tipo de escritura prescinde de toda indicación de significado. Es específicamente fonético. Tipos de escritura. Las tablillas de arcilla y la piedra fueron los primeros soportes para la agricultura.
Posteriormente aparecieron los pergaminos de piel que exigían un proceso de elaboración y cuidado más complejo. Era necesario secarla, rasparla, pulirla, hasta que quede lista. Las tintas se elaboraban sobre todo con pigmentos naturales de plantas. Los egipcios desarrollaron un material parecido al papel que se disponía en tiras de 5 metros aproximadamente. Por eso era necesario enrollarlos y desenrollarlos para leerlos o escribir en ellos. Se conocen como papiros porque eran elaborados a partir de esa planta. En China se inventó el papel en el año 105 después de Cristo. Este recurso ha perdurado hasta hoy como soporte principal de textos escritos. Las computadoras, laptops, celulares y otros medios digitales son el último soporte inventado para la palabra escrita. Esto en cuanto al origen de la escritura y su evolución. Muchas gracias por atenderme.